Vamos a conversar de inmediato con Alfonso Enríquez. Él es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales aquí de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Alfonso? Gusto saludarle. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias bien. por la invitación. No, gracias a usted por querer conversar un ratito. Mire, queremos echar una miradita a lo que fue el resultado de este proceso electoral. Parto por la forma, la participación. Yo creo que fue una buena participación, ¿eh? Yo fui, como usted sabe, si no yo le cuento, fui vocal de mesa. Y por lo menos en relación a los últimos procesos electorales, pensando que es una primaria, pensando que era un fin de semana largo, donde mucha gente salió, yo creo que fue una buena participación. ¿Qué cree usted, Alfonso? Sí, estoy bastante de acuerdo. Si uno lo compara, por ejemplo, con elecciones similares como las primarias del 2017 o 2013, la participación, fue similar o incluso mayor. Y eso, en un contexto de pandemia, de vacaciones, creo que habla muy bien de la sensación que la gente tiene en orden a que la política es la solución para nuestros problemas concretos. ¿Qué tanto de lo que usted señala y qué tanto de que en general las presidenciales convocan mucho más gente ahí, en esta ecuación? Sí, efectivamente, si uno lo compara, por ejemplo, con la participación de la última elección que nosotros tuvimos, que fue la segunda vuelta de gobernadores. Ahí fueron poquitos. Donde claro. Sí, la participación fue inferior. Efectivamente, estamos hablando de que las elecciones que están vinculadas con la presidencia, efectivamente convocan muchas más personas, y en especial en un contexto donde hay una mayor preocupación, siento yo, por la política, producto del proceso que estamos viviendo de la redacción de la nueva Carta Fundamental, por ejemplo. Yo creo que falta mucho conocer ahí, porque probablemente esto es muy nuevo, me refiero al tema del gobernador regional. Yo, si me pregunta a mí, don Alfonso, yo creo que para nosotros, aquí en la región del Biobío, es más importante la elección de gobernador que la elección presidencial. Entonces, por eso, pero yo creo que ahí entra a tallar otro factor, que es el tema de, efectivamente, de que no se conoce muy bien el tema del rol del gobernador. Probablemente la gente en un par de años más, cuando entienda la importancia y que el gobernador puede en rigor hacer más cosas por los habitantes de la zona, debería haber más votación para el gobernador, supongo yo, o más interés en participar en una elección de gobernador que finalmente en una elección presidencial, tal vez, no lo sé. Sí, efectivamente, pero yo no tengo la sensación de que el interés está vinculado por esta última elección en buena medida por lo que estaba en juego. Y los resultados hablan que hubo un recambio en cuanto a las variables políticas y a las figuras que van a encabezar a los respectivos programas que se estaban jugando los votos el día de ayer. Todo el mundo habla de sorpresa, lo señalaba yo al inicio de este programa, pero mi opinión es que en realidad no fue una sorpresa, es sorpresa tanto en cuanto se la compara con las encuestas que veníamos conociendo y que daban por seguro ganador a Jadwe y a Lavín. Claro, las encuestas decían eso, pero la verdad es que la gente hace ya bastante rato que ha dado muestras de molestia con el establishment político, molestia con los grandes partidos políticos, con la política tradicional. Entonces, desde ese punto de vista no sería tanta sorpresa, digamos, ¿o no? Sí, efectivamente, es que aquí existe un gran perdedor que son las encuestas de opinión pública. Ya hace varios meses que vienen mostrando falencia en su resultado, en la forma en cómo se llevan a cabo, etcétera, porque casi todas las elecciones que nosotros hemos vivido, los resultados finales concretos han sido bastante distintos a los que proyectaban las encuestas. Creo que tiene razón en el sentido de que aquí existe una molestia con los partidos políticos más tradicionales. Y eso habla de que partidos como las alianzas como el Frente Amplio, por ejemplo, convocaron a un importante número de votantes. Y eso es bastante positivo desde el punto de vista de la participación. Y si lo vemos en la vereda contraria, podemos apreciar que el candidato que resultó ganador en la primaria de Chile Vamos es un candidato también que surge fuera de los partidos más tradicionales de ese sector político. Sichel, de hecho, va como independiente, en rigor. Yes. Va como independiente en rigor. Y Boric, si bien es cierto, no es independiente, es también pertenece a un conglomerado político muy joven, no sé. ¿Cuántos años Frente Amplio? 5 años de la última elección presidencial con el fenómeno de Beatriz Sánchez, que también es importante. Ahí tenemos otro factor,
Sí, durante el último proceso para presidenciales, a Beatriz Sánchez, que era el representante del mismo conglomerado político de Boric, le fue en general bastante bien, ¿o no? sí, efectivamente, es que aquí nosotros tenemos que verlo en perspectiva histórica y los resultados del Frente Amplio son muy positivos desde el punto de vista de las elecciones pasadas, de la elección parlamentaria, de la elección para convencionales, ahora con la primaria más presidencial. Y creo yo que eso tiene que ver un poquito con la manera en cómo han instalado su discurso y la forma en cómo se han articulado en relación con los partidos de la concertación, por ejemplo. Creo yo que el Frente Amplio capta quizás mejor el espíritu de los tiempos y lo que la ciudadanía quiere o un sector importante de la ciudadanía quiere desde el punto de vista político. Y algo similar ocurre en el caso de Sichel, por ejemplo. Hablábamos recién con el jefe del comando de Sichel acá en la zona, con don Sergio Yacamán, y le preguntábamos por el famoso voto cruzado. Cuando hablamos de voto cruzado, hablamos de gente que, siendo de una tendencia política, vota por el otro sector para buscar un resultado específico. En este caso, gente de derecha, no necesariamente que pertenece a partido político, pero gente de derecha que vota, en este caso, por Boric, para evitar que Jadwe, que es comunista, digamos, alcance alguna opción importante. Vamos a poder saber en algún minuto si hubo este voto cruzado o cuánto de este voto cruzado hubo, porque las votaciones no se hicieron o los escrutinios no se hicieron por separado, por bloque. Se hicieron todas juntas en un solo escrutinio nomás. Así es. Creo yo que es difícil saberlo. Pero de que hubo voto cruzado, ¿no? ¿Qué cree usted? Sí, mira, yo me atrevería a señalar que es un fenómeno que se dio, pero marginal, porque no alcanza a explicar el triunfo de Boric, que fue por un porcentaje bastante amplio. Más de 20, si uno 20, hace 20. si uno hace el desglose por comuna, ve que obtuvo triunfos muy importantes casi en todas las comunas del país y de las regiones. Y eso no se explica por el voto cruzado, sino que por la manera en cómo planteó su campaña, de una forma mucho más abierta, más convocante que su contrincante Jadwe. Sí, ¿qué pasa con la ex concertación? ¿Qué pasa con Pablo Narváez? ¿Qué pasa con Yana Proboste? En este escenario, ¿cómo quedan ellas ahí? ¿Cómo quedan ellas en vistas a noviembre? Entiendo que tienen como cerca de 30 días para resolver el tema, pero imagino que no van a ir las dos. ¿Podrían las dos eventualmente sumarse a Boric? Mire, la situación de Proboste y de Narváez es muy compleja porque su sector político cometió un gravísimo error, que fue la negativa a llevar a cabo primarias. ¿Ya? Eso, perdieron la oportunidad para mostrar sus propuestas, para participar en este proceso, y creo yo que eso les puede costar bastante durante los próximos meses en el sentido de la incapacidad para reconquistar votos que probablemente fueron a Boric. Así que yo lo veo muy problemática, y en especial por la manera en cómo se articule la campaña probablemente. Así que mientras más tiempo tomen en definir cuál va a ser la candidata que va a ir en definitiva a la papeleta, eso son mejores noticias para el sector que ahora encabeza el candidato Boric. Sí, José Antonio Kast ha dicho que va sí o sí a estar en la papeleta, y probablemente así va a ser. Y va a arrastrar probablemente votos de derecha, de la extrema derecha, si usted quiere, pero va a arrastrar votos de la derecha. Por lo tanto, Sichel, si quiere ser es el candidato único de ese conglomerado político, digamos, va a tener que crecer ¿hacia dónde? Hacia la extrema derecha y quitarle voto a Kast, o a tener que crecer hacia el centro y quitarle voto a la DC, digamos, o sumarle voto a la DC, que probablemente van a estar con el otro lado. Bueno, efectivamente es un dilema bastante complejo, porque si intenta correrse hacia la derecha, es muy probable que pierda importantes votos en el centro, que sean captados por la candidata Proboste o Narváez, o incluso por el mismo Boric.
pero si se corre hacia el centro es probable de que pierda muchos votos de los partidarios de Kast, por ejemplo, y termine por no pasar incluso a segunda vuelta. Así que el dilema que se le presenta a Sichel es bastante complejo. Sí, elección absolutamente abierta, diría usted, en noviembre. Tenemos la encuesta de TV Noticias y el último ítem ahí es que está todo abierto para noviembre y es imposible saber en este minuto, por lo menos, cómo va a estar distribuida la gente en la papeleta, digamos, o cómo podría eventualmente votar la gente en ese escenario. ¿Totalmente abierto para noviembre? Sí, mire, sinceramente creo yo que en este momento es muy difícil hacer un pronóstico acerca de cuál es el candidato o candidata que puede llegar mejor posicionado a esa elección. El escenario, además, no hay que olvidar, está cruzado por el trabajo de la convención. Así que la manera en cómo se genera esa relación entre la convención y los candidatos a la presidencia puede generar también un cambio en los resultados importantes. Sí, bueno, Boric hizo ayer un guiño a la Convención Constitucional. Bueno, hizo varios guiños. Hizo un guiño a la Convención Constitucional mencionando a la Presidenta y mostrándose dispuesto a trabajar con ella en lo que ella quisiera, digamos, a la señora Loncón. Pero también hizo un guiño al final de su discurso que me llamó mucho la atención al Partido Socialista, al partido de Allende en particular, con esto de las grandes alamedas. No sé si tuvo la opción de escuchar lo que dijo ayer, pero hizo referencia a ese tema, evidentemente un guiño ahí a una, digamos, hasta ahora por lo menos destruida coalición, porque el Partido Socialista, como dice muy bien usted, no participó, entonces hay que recomponer todo eso. Sí, efectivamente, que pasa que la apuesta de Boric probablemente sea correrse hacia la centroizquierda y de ahí el guiño a la figura de Allende. De ahí el encuentro con Narváez hace algunas semanas ahí en Biobío. Sí, sí. Porque ese es el camino, porque solo con su partido o con el apoyo del PC es muy poco probable que tenga posibilidades reales para aspirar a la presidencia. Sí, el tema es que si se corre mucho al centro, los comunistas se van a enojar. Es todo un cuento, es súper difícil mantener el asunto. Claro. Pero por lo menos está muy entretenido. Muchas gracias, Alfonso Enríquez, docente aquí de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por comentar un ratito lo entretenido que está este panorama político. Muchas gracias, Alfonso, muy gentil. Muchas gracias, que tengan todo buen día. Chao. Chao, chao. Ahí estaba el profesor de la Universidad de Concepción conversando con nosotros, una entrevista muy rápida, un pimponeo, pero creo yo que arrojamos luz un poquito sobre este fenómeno. Nos vamos rapidito a la pausa comercial, volvemos de inmediato, no se vaya.